Buenos días, este es mi proyecto de pitch para evaluadores para la cápsula animada de Motion Graphics del proyecto de titulación por el nombre del estudiante Andrés Sebastián Mora Cajas. A continuación voy a presentar cada uno de mis avances y lo que se he logrado durante este proyecto. En este caso iniciamos primero con el concepto y la problemática. Lo que sería en este principio de la problemática sería la falta de contenido comunicacional que explique a las audiencias qué es la dismorfia corporal y cómo afecta psicológicamente a quienes la padecen. En este caso, la dismorfia corporal, al ser lo que sería siendo un trastorno no bastante conocido, es lo que dificulta a la gente conocer qué tipo de trastorno es, cómo afecta a la gente y las dificultades psicológicas que en este caso afectan a los que lo padecen. En este caso, ¿qué hallazgos sustentan al proyecto? En este caso, lo principal sería la distorsión de la autoimagen, el impacto en la autoestima, aislamiento social, influencia de presión estética, falta de comprensión social o la poca o no la atención que le suelen dar en el aspecto psicológico. Y como título principal lo que suelo tener es el espejo de una realidad distorsionada. Nos suele destacar que la dismorfia corporal no afecta al cuerpo de manera directa, sino que altera el cuerpo de una forma en la que la persona se percibe como diferente o que percibe algo bastante afectuoso para él que le dificulta en este caso mantenerse bien o en este caso si le afecta psicológicamente, esta persona suele manifestar o mejorar o en este caso incrementar un defecto que ya tiene, por ejemplo si la persona tiene granos, si la persona tiene su nariz achatada o algo así. En este caso la dismorfia corporal hace que esta persona lo vea como peor o situación un poco más incrementada, lo que le suele afectar psicológicamente derivando en depresión o ansiedad. Esto normalmente suele venir desde la infancia temprana o desde la adolescencia si la persona sufrió bullying o si tuvo afectaciones o si tuvo algún comentario referente a ello. Y otro tema sería la dismorfia corporal no altera el cuerpo, altera la forma en la que la persona por sí mismo se percibe. En este caso, para la estrategia creativa que yo tengo, el target siendo jóvenes de 18 a 25 años con acceso a Internet, mi primer objetivo en este caso es informar y sensibilizar sobre la dismorfia corporal mediante un producto animado. ¿Por qué un producto animado en este caso? El producto animado en este caso sigue siendo principalmente, dado que le da una ventaja a las personas para que comprendan fácilmente qué es la dismorfia corporal, en vez de complicarse tanto la esta. Dado que está dirigido de jóvenes de 18 a 25 años con acceso a Internet, esto es un poco más fácil de digerir para ellos. ¿Y por qué la función? En este caso la función del proyecto de tipo educativo e informativo que se cumple. Y el por qué una cápsula animada. En este caso simplifica los conceptos psicológicos complejos. La cápsula animada permite traducir información clínica, psicológica a un lenguaje visual, claro, accesible, facilitando que el público comprenda de forma sencilla qué es la dismorfia corporal y cómo afecta a quienes lo padecen. Generar empatía visual. El uso de personajes y una narrativa en situaciones cotidianas permite conectar emocionalmente con las audiencias promoviendo comprensión y sensibilidad frente a una problemática frecuentemente invisibilizada o no tomada en cuenta. Expresar procesos mentales abstractos. La animación facilita representar elementos difíciles de visualizar como procesos cerebrales, pensamientos obsesivos, distorsiones cognitivas, permitiendo comunicar el trastorno de una forma didáctica y dinámica. En este caso, estas serían las tres razones por las cuales se va a utilizar una cápsula animada. Respecto al cronograma de trabajo, se estableció un cronograma que finalice con el 1 de junio al 3 de junio. En la semana 1 va a ser la definición de proyecto, documentación, mood board, guión técnico y literario, el que se va a hacer una investigación a profundidad sobre el tema, el diseño de personajes, cómo se va a realizar en Adobe Illustrator, la grabación de nodos para las referencias, y de la semana 7 a la semana 9 se realizará el diseño de los personajes finales, los fondos, la animación de storyboard en un bloque final, integración de elementos 3D, por ejemplo, en el Blender. Por ejemplo, se refiere a que se va a utilizar una versión de Blender para la realización de ciertas animaciones o zonas de lo que se va a presentar en la animación en la cápsula animada. Y para la semana 2 o la semana final, en este caso, es la integración de la locución profesional y la pulición de detalles en lo que vendría siendo el software editor. ¿Qué proceso creativo? En este caso nos referimos con proceso creativo al proceso que se siguió para la formulación, de llegar hasta el punto A hasta el punto B.
Primero empezó con la investigación del tema durante el semestre 7. En este caso se realizó la investigación durante varios foros educativos, varias agencias psicológicas e incluso consulta con profesionales del área de la salud de la psicología. Y lo siguiente fue la formulación narrativa. En este caso, tras la recopilación informada, se decidió que se realizaría una cápsula animada y una formulación narrativa fácil de entender, en este caso siguiendo la de explicativa. ¿Qué nos va a dar explicativa? En este caso, mediante un guía nos va a tomar de la mano y analizar la situación de qué es el trastorno de dismorfia corporal y cómo se va a desarrollar durante este tiempo. Y luego sigue lo que vendría siendo la creación de guión. Y la creación de guión en este caso es un proceso sencillo, dado que se sigue basándose en la información que tenemos. Podemos tomar en cuenta los siguientes puntos que nos dan y en este caso formular en base a eso una narrativa que nos pueda ayudar a continuar con la situación. ¿Qué sería después? El bocetaje y el diseño. En este caso se bocetea los personajes principales, los personajes secundarios, cómo se van a desarrollar en la historia, qué función cumplen en este caso de la historia, qué tipo de estética se va a seguir y cómo se va a desarrollar. Y finalmente tendremos lo que vendría siendo la animación final, que sería ya todo concluido y unido en un solo video, o en este caso en una sola cápsula animada. Respecto al universo narrativo. En este caso, si nos referimos al universo narrativo, nos referimos a lo que estética se va a cumplir, qué tipografía se va a utilizar, los tipos de animación que se van a manejar, el estilo que se va a manejar y más o menos cómo esto va a afectar al usuario para que presienta o cómo se siente ahí al momento de visualizar el producto animado. Se inició en este caso con este moodboard que tomaba varias referencias de los varios documentales de dismorfia corporal o algunos tipos de estética. En este caso hubo dos tipos de documentales de Because I'm Ugly o How is My Love with Dysmorphia. Y básicamente lo que se utilizó aquí es la estética y más o menos el cómo se cuenta mediante la exposición y mediante la guía explicativa de qué es la dismorfia, cómo la sufre y qué tipos de afectaciones psicológicas se tienen en el cerebro. En este caso, el estilo que se decidió utilizar es un After Effects y el estilo de juntarlo junto con animación 2D y una pequeña sección que va a estar realizada durante 3D. En este caso, la paleta que se va a utilizar es de colores, en este caso fríos, color pastel. Las palabras principales que se suelen utilizar en este o que se van a utilizar en este son conciencia, espejo, empatía, prevención, salud mental, autoimagen, comprensión, educación, respeto y dismorfia corporal. Las tipografías que se van a utilizar en este caso son para que la audiencia pueda leer la información, básicamente leer todos los artículos, leer la información que se le va a mostrar en la pantalla, y es Arial y Featherboard. Otra cosa sería la dismorfia corporal, el espejo de una realidad distorsionada, o mensajes como dismorfia corporal, detrás del espejo también hay dolor, dismorfia corporal, la realidad de su espejo no es la visión del otro. Nadie sabe lo que alguien ve cuando mira al espejo, los insultos de hoy pueden ser los traumas del mañana, y varios mensajes que van a ir acompañados durante la animación. En este caso, los programas que se van a utilizar son 4 principalmente. En este caso es After Effects, el software principal del proyecto encargado de integrar todos los elementos visuales, desarrollar la animación, el motion graphics y articular la composición general de la cápsula animada. El segundo software al mando es Adobe Illustrator, que se utiliza para la creación de personajes, elementos gráficos, parte de los fondos visuales, permitiendo desarrollar una estética limpia, escalable y coherente a la identidad visual que se va a tener del proyecto. El tercer software que se empleará en este caso es Adobe Animate. Se empleará para las secuencias que requieren movimientos más detallados, complejos, facilitando una animación fluida en personajes y acciones explicativos dentro de la narrativa. DaVinci Resolve será utilizado en la etapa de postproducción para realizar correcciones cromáticas, ajustes visuales y pequeños refinamientos que permitan un acabado profesional del producto final. Aledaño a otro software que también se podría utilizar añadido, en este caso sería Photoshop, dado que hay algunas ilustraciones como los fondos, las cuales son estáticas y no necesitan de movimiento o no necesitan aplicar. En este caso, la integración con Adobe Illustrator en After Effects sería la creación de los personajes, dado que se va a utilizar un método de animación tipo Rigid Body o de huesos. Y respecto a Adobe Animate, algo que se va a utilizar con otros personajes en este caso es
A lo que nos referimos en este caso es a una animación tipo 2D clásica, es decir, fotograma por fotograma. En este caso, los personajes que se tienen definidos para la animación son Onkos. En este caso, él va a utilizar una animación principalmente 2D y fotograma por fotograma. Y Juan, quien en este caso nos van a presentar como la persona que padece de dismorfia corporal, él va a utilizar una animación de tipo frame por frame. No, en este caso, él va a utilizar una animación tipo de rigid body o de esqueleto. Onco siendo principalmente en este caso el guía que se va a tener durante la animación y durante las secciones animadas del proceso, que nos va a explicar paso por paso qué es la dismorfia corporal, cómo se sufre y en este caso qué tipo de dismorfias, qué tipo de dismorfias padecen las personas que padecen de dismorfia corporal en este caso. Fondos. En este caso ya se tienen varios avances de lo que se refería a fondos. Primero está el inicio porque vamos a empezar con Oncos, iniciando en lo que vendría siendo su nave y luego llega al planeta. Y cada uno de los planetas en este caso representa lo que vendría siendo varios trastornos. Principalmente en este caso vamos a abarcar el planeta dismorfia corporal. El planeta dismorfia en este caso tiene un diseño bastante nocivo, que en este caso nos muestra un planeta con varias facciones que no parecen agradables para el gusto de todos, pero ese es el propósito de esto. Y luego tenemos la que vendría siendo la presentación de Juan, que está hablando consigo mismo y dado que él padece dismorfia corporal, sufre de, o en este caso sufre al tener bullying, o sufre él mismo al ver su autoimagen en el espejo, la cual está distorsionada, y eso es lo que queremos que provocar en el ambiente. Eso es lo que queremos provocar en la audiencia, dado que presenta varias dificultades al tener dismorfia corporal, por ejemplo, que no puedes verse en el espejo, sufre de varias cosas y referentes así. Luego tenemos lo que es la introducción al tema, que es la principal animación que se presenta con un 2D, en este caso un close-up de Juan mirándose mismo al espejo y va presentando varios temas. Y luego tenemos la animación de varios personajes que vendrían siendo varios ejemplos de tipos de dismorfia, dismorfia muscular, dismorfia corporal, dismorfia facial y varios ejemplos así que se van presentando durante la animación. Y a continuación aquí se presenta el storyboard animado por varias versiones. Y aquí está la presentación del Gracias. Muchas gracias. A continuación voy a presentar el storyboard animado. Mientras sigue explicando más o menos cómo se desarrolla la animación. Hola, soy Oncos, un explorador encargado de realizar diferentes trastornos psicológicos. ¿Me encontraste dispuesto a Aquí se analizar este presentan reto de cada uno de desarrollo? los El trastornos trastorno de psicológicos, dismorfia el corporal. trastorno de Este es dismorfia Juan. corporal, Como muchas personas, él Juan siempre ha como el ejemplo de experimentado persona que mejoras, padece pero no dismorfia lo hace con corporal, vanidad. Juan padece trastorno de dismorfia corporal, un trastorno que hace que las personas vean defectos en su apariencia, incluso cuando otros no un pueden close-up a verlos. Juan, Pero, ¿qué es exactamente la dismorfia corporal? El trastorno de dismorfia corporal es una condición de los salud tipos de mental en la que dificultades que una se persona tienen con la dismorfia desarrolla una corporal, en este preocupación caso está hecha excesiva en por bocetos defectos por físicos ahora. percibidos. Estos defectos suelen ser inexistentes, muy pequeños o imperceptibles para la vida de otros, pero para quien lo padece puede sentirse completamente real. Sabiendo esto, nos surge otra pregunta importante. ¿Cómo se origina este En este trastorno? caso está la sección Especialistas 3D que señalan se que va a no presentar existe con una las sola ideas y causa. cómo se Puede padece, cómo se desarrollarse por una origina. combinación ya sea de factores biológicos, psicológicos y sociales. Algunos factores de riesgo incluyen experiencias traumáticas, críticas constantes sobre la apariencia y antecedentes familiares de ansiedad u otros trastornos parecidos. En base a esto, algunos estudios sugieren que el cerebro puede procesar la imagen corporal más enfocándose en los detalles que en la simple imagen completa. El caso de Juan no es el único. La dismorfia corporal puede manifestarse de diferentes formas. Algunas personas desarrollan preocupación extrema por la piel, otros pueden desarrollar Los dismorfia diferentes muscular ejemplos que de la requiere dismorfia que cierto se van a nivel ir de ajuste presentando durante la físicamente animación. definido. Una persona enfocada en su rostro, o también puede centrarse en el rostro, cabello en En este cualquier caso vamos a punto. hacer una animación un Y poco aunque más las enfocada en preocupaciones cambian, los las tipos de consecuencias dismorfia psicológicas y suelen las ser consecuencias similares: psicológicas que se ansiedad, van a afectar. depresión, aislamiento y baja autoestima. Muchas personas viven esta lucha en silencio, sin diagnóstico, sin comprensión, sin apoyo. Por eso es importante comprender este trastorno. La información genera conciencia, la empatía genera apoyo, la educación genera prevención. Porque a veces la batalla más difícil
es contra la propia percepción de nuestro espejo de esta realidad distorsionada. Como se puede ver en este caso, nos podemos presentar lo que sí era la situación del tipo de dismorfia corporal que se padece, cómo le afecta a la persona y en este caso las dificultades que ésta tiene. Y en este caso se planea abarcar para que la persona entienda de primera mano qué es la dismorfia corporal, cómo afecta psicológicamente a las personas y qué se padece una persona que padece dismorfia corporal. Y bueno, dado abarcado los siguientes puntos, eso sería lo que yo voy a presentar en mi proyecto de titulación. Muchas gracias de antemano. Esta ha sido mi presentación del pitch de defensa y pitch de predefensa. Muchas gracias.